Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El poderoso. Y vienen y se aparecen dos personajes Moisés transfigurados, Moisés y Elías. ¿Cuándo entonces Jesús entra en el plano? Y Jesús. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, qué bueno tenerles siempre a través de esas pantallas en este su segmento Excelencia Cristiana Juvenil, un programa que ha llegado para bendecir la vida de cada uno de los jóvenes. Nosotros aquí en Excelencia Cristiana nos sentimos contentos del apoyo que ustedes nos brindan en cada video, compartiendo, dando like y en todas las cosas. Te invitamos a que lo sigas haciendo y te sigas compartiendo el contenido que tenemos para ti en Excelencia Cristiana Juvenil. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, el tema del tapete. La juventud está exigiendo que se toque este tema y es acerca de ¿soy rebelde o soy preguntón? Y el día de hoy yo nunca me encuentro sola, sino con este tremendo equipo. Saludo Joan, saludo Shalom. Estamos bendecidos de estar aquí. Vamos a dar un aplauso a la audiencia primero. Sí, que Dios bendiga sus casas, su familia. Amén. Ese tema repite ese tema porque en verdad como que... ¿Soy rebelde o soy preguntón? ¿Cuál es la diferencia? Qué fuerte. Dios mío. Sí, porque cuando tú estás en la iglesia y tú preguntas algo, tú tildan de rebelde en un estudio bíblico que tú sueltas. ¿Y por qué? No. Atiende, tú lo que quieres es llevar la contraria en este estudio. Sí. Tú quieres desviar el estudio. Eso es un tema de otro estudio, te dicen. No, porque hay personas que se encuentran en una situación que realmente son preguntones rebeldes. O sea que se puede ser las dos. Se puede ser las dos, pero vamos a desarrollar el tema. O sea que esto está como tremendo. Yo le digo a ustedes, quédense en pantalla porque esto no se sabe dónde vaya a parar. Dios mío, Padre. No, realmente el tema es muy crucial porque tenemos muchas preguntas dentro de los jóvenes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué me representa como cristiano? ¿Qué no me representa como cristiano? Hoy no vamos a tocar preguntas, sino que vamos a tocar el tema de las preguntas per se. O sea, no vamos a responder preguntas puntuales así que tal vez tú puedas tener ahí, sino si es correcto que tú preguntes, eres rebelde por preguntar. ¿Cómo se debe hacer eso? ¿Cómo debo de hacer la pregunta? En el tono que hago la pregunta. Sí, o en el momento que elijo en el para momento, hacer la pregunta. así es. Porque hay gente que, o sea, yo no sé si ustedes han estado en grupo, como que ese es el hermano, como que justamente cuando uno tiene una armonía de chercha, él quiere ejercer preguntas como, sus preguntas son como para... Parecen contradictorias, medio extrañas, como sí. Bueno. Y preguntas a veces que se saben. Sí. Yo estudié una vez, cuando estudié en el Instituto Bíblico, recuerdo que siempre yo tenía un compañero en el Instituto Bíblico que él siempre saltaba ese tipo de preguntas y se iba. Pregunta candela. Pregunta candela y se iba y dejaba el estudio bíblico, el lío hecho y él con sus preguntas. Pero la verdad es, le pregunto a ustedes que tienen experiencia en el área juvenil y que han trabajado como pastores y líderes de jóvenes. Te digo una situación. ¿En qué etapa es que se encuentra cuando uno es rebelde o cuando uno es preguntón? No, te digo una situación. Porque a mí me han tildado de rebelde por preguntar. Mira qué pasa. Todo tiene que ver. O sea, hay una... Yo voy a ver qué es lo que él va a decir ahora, tú sabes. Ustedes son malos, ustedes comprometen a uno. Ustedes no saben si yo voy a decir algo sin sentido. Y ya me comprometieron. Miren, lo que pasa es que si el joven es rebelde, sus preguntas van a girar en torno a la rebeldía. Porque hay distintos tipos de rebeldía. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo? Claro, la rebeldía no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla en el camino. Deje el relajo. Claro, y es producto de una mala formación. Qué fuerte. Tú sabías que, no, pero me voy más fuerte. Hay rebeldías que son producto de una mala formación. Y hay una rebeldía que es producto de una decisión. O sea, que es rebeldía por malformación de los padres. Y hay una rebeldía que es producto de una decisión. O sea, yo porque a ti te pueden haber educado bien. Y tú sos rebelde. Y tú sos rebelde por decisión. Pero tú puedes ser una persona que te hayan educado bien. Y un ejemplo, no, vamos a decir que te hayan educado mal. Y por eso tú seas rebelde. Lo que pasa es que hay un detalle con el término rebeldía. En este término se le llama rebeldía a ser divergente. Divergente desde el punto de vista de la psicología o la pedagogía es personas que buscan diferentes soluciones
a un mismo problema. Pues tú me estás diciendo Es, que cuando entonces... es lo que llamamos el término popular en contracorriente, en contra del montón, pero confundimos el término de ser divergentes, de ser diferentes, al término de ser rebeldes. Ser rebeldes no es, o sea, ser diferentes... Esto está fuerte. Para ser diferentes no hay que ser rebeldes. El ser rebelde es una condición espiritual que es maligna. Ahora, sabemos que no los jóvenes por preguntar son rebeldes. El problema es que lo tachamos así porque somos incompetentes para responder. O sea, que una persona que... O sea, tú me estás diciendo a mí que puede existir una rebeldía positiva. Puede ser. Puede ser eso. O sea, un rebelde del No sistema. sé si existe el término. Porque yo conozco que a todos los que han porque hay que estar muy claro. Sí, no, cuando va a la escuela. Vamos a hablar con la palabra. Sí, no, cuidado, cuando para va que a no la se turbe nadie por ahí. exacto. Cuando uno va a la escuela, bueno, lo primero que te dicen son los movimientos rebeldes. El movimiento rebelde, pero tú ves cuando tú no eres cristiano y tú estudias en la escuela, obviamente, que los movimientos rebeldes provocaron grandes cambios en la sociedad. Que no se maltrate a la mujer, que se le pague mal a los empleados, que se tomen en cuenta a los maestros. Juan Pablo Duarte, nuestro país, que es nuestro padre de la patria, que es República Dominicana, lo tildaron de rebelde. O sea, nuestra libertad fue producto de una rebeldía. Dios mío. No te metas ahí. No se meta ahí, que yo no sé. Lo dijimos a una sola voz, Annette. Salió. O sea, Martin Luther King en un momento. No, espera. Como ya lo pronunció. ¿Cómo es? Como Martin Luther Porque ella no King. entiende mi inglés. O sea, mi inglés está muy bien. Martin Luther King. Tomen nota de cómo se pronuncia. Sí, lo que pasa es que ¿Qué hizo él? La ETA se puso como eres. Martin Luther King luchó por el derecho de los negros en Estados Unidos, porque el sueño de él era que blancos y negros comieran en una misma mesa. No fue fácil para él. Y no fue fácil para él, y siendo pastor bautista. O sea que en su momento fue lo de rebelde. Un negro religioso. Un negro religioso. Martín Lutero, en un momento, cuando colgó las 99 tesis en la iglesia de Wittenberg. Wow. O sea, en ese momento también, posiblemente incluso se podría decir que Martin Luther King, el otro. Martín Lutero fue un rebelde que hasta dividió la iglesia. No, y sabe una porque cosa. Él dividió la iglesia. Y fue un rebelde que su rebeldía a favor de lo que era la tan, qué sé yo, ¿cuántas tesis? Las 99 tesis. Las 99 tesis. También trajo, vamos a decir, un avivamiento. ¿Tú sabes qué? A lo que eran las imprentas en ese tiempo. Exactamente. En ese tiempo, por causa de esas de las 99 tesis, se aumentó lo que era la imprenta en esa zona y se fue globalizando y se volvió algo mundial. Sí, porque ya quería. Pero entonces, queremos debatir acá, ustedes que nos están escuchando y que son jóvenes cristianos, o tal vez no necesariamente son cristianos, pero se encuentran en sus grupos de familia. Y son jóvenes. Son jóvenes. Y son preguntones. Y son preguntones. Y a veces son rebeldes también. Pero, sí. Y a veces son rebeldes intenso. porque No también, todos. no todos, pero sí, no queremos decir acá que la curiosidad es mala. No. Porque la curiosidad es muy buena. De hecho, por la curiosidad tenemos todo lo que tenemos el día de hoy, porque los científicos fueron curiosos y basado en el método científico y su curiosidad, pues tenemos todo lo que tenemos el día de hoy. Sí, pero hay un nivel de curiosidad. Hay una curiosidad madura. Porque Eva fue tan curiosa. No, pero No, oye, mira. ¿por qué? Por la curiosidad yo estoy aquí. ¿Cómo así, va? Por la de mi mamá. Entonces, pero déjame decirte algo. Hay una curiosidad madura. Entonces, hay que optar por la curiosidad con canas. Okay. ¿Cómo así? Sí, Es que aquella... usted es como un anciano juvenil, usted tira unos remas. Sí, tiene que sí, explicarlo. te voy a explicar. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres niño, tú ves un abanico dando vueltas. Ajá. Te llama la atención que hay unos flequitos que están volando. Y quiere traerle la mano. Y tú le pones la mano a los flequitos, el abanico tiene la hélice de hierro, y tú metes el dedo, te corta el dedo. Eso fue curiosidad, pero hubo una consecuencia, pero una mala consecuencia. Okay. Ahora, ese mismo niño, más después, ve un abanico más grande o más pequeño, puede ser de plástico o como sea, y aunque le llame la atención, va a permanecer bajo distancia. La madurez. ¿Y sabe qué va a hacer? En vez de meter el dedo, va a poner un palito, y se va a romper el palito y no el dedo de él. Pero tú Entonces, sabes qué pasa ya ahí ahí. está pasando algo. Explícalo. Mira, lo que pasa es que ya el niño aprendió, pero también hay otro método. Si alguien aparece para responder la pregunta y hacerte entender, mira papá, si entra el dedito en el abanico, te puede pasar esto. Mira un ejemplo. Tú tomas el palito como ejemplo
le enseñas que el palito se rompió, eso puede pasar con tu dedo y duele. Ahí. Pero si te fijas, con sabiduría. Si te fijas, yo tuve la respuesta. ¿Qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? A veces somos netos como líderes incompetentes para responder a algo, y es más fácil tildar al joven de rebelde en lugar de responder la pregunta. Y eso pasa. ¿Tú sabes qué pasa ahí? Que por eso nuestros jóvenes son muy emocionalistas. ¿Y cómo se dio el culto? Oh, buenísimo, eso estuvo prendido, eso fue de fuego. ¿Y qué tú aprendiste? No, muchacho, mira, el predicador habló, eso estuvo prendido, o sea, no quedó nada en su memoria. Y al momento en que venga Satanás en contra de ese joven a presentarle la pornografía, a presentarle la fornicación, a presentarle la mentira, él no va a tener base para responder. No aprendió nada. Porque no aprendió nada. Sabemos que la Biblia está para guiar, pero para eso también está la iglesia. La iglesia fue constituida para eso. De hecho, yo que fui formada en la iglesia desde los 18 años, no saquen cuenta, por favor. Wow. Hace un largo tiempo que le servimos. Está sonando como un acordeón, los dominicanos entienden. Por la fe, no saque cuenta. Dios mío. Yo en su momento fui tildada de rebelde, porque las personas que tienen un liderazgo innato y que son líderes por naturaleza, que se les nota, que no hay que darle un liderazgo en la iglesia para saber que tienen iniciativa. Tienen iniciativa porque lo influencia. Que no entienden, exacto, porque lo que no entienden lo cuestionan por el mismo, y con la inmadurez obviamente lo tildan de rebelde dentro de la iglesia en vez de comenzar a formarlo. Mi esposo y yo, siendo pastores de jóvenes, nos preguntó un joven una vez, ¿uno puede ser novio de su hermana? Y yo dije, novio de su hermana. Pero acuérdate que la palabra dice, sí, mi pastor, pero la palabra dice que Abraham se casó con su hermana. Y me fui para la Biblia, y cuando estoy en la palabra sucede que Sara era medio hermana de Abraham. ¿Cómo fue? Entonces, para darle una respuesta, tuvimos que darle una terapia y sacarle eso de la mente del muchacho. Entonces, tú quizás dirás, es un rebelde. No, es una persona con un nivel de curiosidad inmadura que necesita a alguien con una curiosidad madura que le dé una respuesta. Por ejemplo, yo escuché a un joven una vez en un compartir que dijo, explíqueme bien, pastora, ¿lo de Adán y Eva fue una manzana o fue sexo? Y yo... sí, hay cosas... Mira, hace mucho. Porque yo no me lo voy a creer que es la manzana. A mí me dijeron por ahí que la fruta prohibida, que la fruta prohibida era otra cosa, y que Adán y que Eva tuvo con fulano y que tuvo 2 hijos, y yo... Sí, muchos pensamientos. Con mitología griega y cosas. Yo no lo puedo tildar pero de rebelde. ¿lo puedo tildar como rebelde? No puedo. Porque está preguntando. No. Ni como hereje tampoco. Es más, vayámonos más fuerte. El que te está preguntando mucho, que entró al evangelio, está pasando por la etapa de ser un niño en el evangelio, porque los niños pequeños, eso es lo que hacen. De hecho, yo creo que el problema es cuando los jóvenes no preguntan. Ahí el problema. Sí, ¿tú sabes por qué el problema? Son ancianos. Porque, no, ¿tú sabes qué pasa ahí? No es mala manera. ¿Tú sabes qué pasa ahí cuando no preguntan? Que hacen las cosas, viven una vida pecaminosa, porque entienden que todo está bien. Exacto. No todo es santidad, no todo es pecado. El salmista David escribió un versículo que dice, mientras callé, mis huesos envejecían. Dando a entender que cuando nosotros callamos hay un problema interno. O sea, ¿cómo tú produces un cáncer cuando tú callas? Esas curiosidades. Porque eso que tú preguntaste, al no recibir una respuesta, se vuelve como una calcoma en el interior. Que va a producir que como no tuviste una respuesta, tú mismo quieras producir la respuesta. Y muchas veces terminan en el descarriamiento. Por eso caen en el pecado. Como no hubo una respuesta, la respuesta es la experimentación de algo que tú no conoces, que te puede llevar a un fracaso. Y no es miedo al fracaso, es miedo al fracaso equivocado. Exactamente. Mire, tan fuerte. Aquí Anetti trajo una historia bíblica el día de hoy que a mí me pareció sumamente como jocosa. Y como anillo al dedo. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque era cuando el momento de la transfiguración, que estaba Jesús, Pedro, estaban los discípulos. Era un momento, vamos a imaginar, vamos a ver si hacemos la ilustración del plano. En ese momento. Estamos en un monte, rodeados de una gloria terrible. Imagínate la mayor manifestación de gloria que tú has sentido, donde los pelitos y la cabeza tú la sientes así como agitada. Y una gloria tremenda. Y tú estás con Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El poderoso. Y vienen y se aparecen 2 personajes. Moisés, transfigurados, Moisés y Elías. Entonces Jesús entra en el plano. Y Jesús, imagínate esos 3. Y que de repente Pedro
salta como una guayaba. En medio del momento solemne. ¿De qué, maestro? Oye, ¿cómo dice? Léelo, dile dónde tú estás leyendo. Estamos leyendo en Mateo 17, versículo 4. Ajá. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ¿y qué tiene que ver eso, Pedro, ahora? Exacto. Pedro, estamos hablando del fin, o sea, estamos hablando de que yo voy a morir. Alguien ¿Qué dijo tiene que ver eso? bueno, me voy a remontar lo que dijo alguien y voy a entender que no fue un acto de rebeldía. Él estaba joseando su enramada también. Claro. Mira, pero para que tú veas, Sí. este momento de aparente rebeldía, porque si hubiese sido en los tiempos de ahora, en un culto de gloria y No, manifestación. te dicen que tú estás endemoniado por saltar con algo así. Pastor, pero ¿y cuándo es que vamos a dar una comida aquí? Porque tenemos hambre. Tú no Sí, puedes ver. porque si tú te vas al contexto hebreo, hacer una Sí. enramada es un lugar de reposo, Sí, donde de se descanso. descansa, se come. Entonces, y si te fijas más para abajo, dice, mientras él aún hablaba, o sea, Pedro diciendo su guayaba, Ajá. una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sabía A él mover. oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Y Pedro dónde estaba? Haciendo preguntas. Haciendo preguntas. Oye, todo el mundo tiró su rostro sobre tierra de la gloria tan fuerte. Ahora, me estoy impactando. Pedro es tremendo. Estoy analizando algo en eso. Espérate, Pedro. porque esa Déjame rebeldía decir algo. trajo Déjame una decir revelación. algo. Oye, sigue fluyendo. Entonces atiende. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no teman. Y alzando yo los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solamente. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no le digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre, o sea, Él, resucite de los muertos. Y checa lo que yo pregunto. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Un chisme, porque eso era un chisme. Eso era un chisme. Eso era un chisme. Sí, sí. O sea, Mira, fulanito dijo que Elías tiene que venir primero. ¿Por qué? Eso era un chisme. ajá, después de una gloria tan fuerte. O sea, para que tú veas. Y manifestación, o sea, tú te ves el, que nube. el que pensábamos que era rebelde, lo que quería era que se quede el reino. Ajá, Que se haga una enramada con la gloria. sí. Pero lo que pensábamos que eran doctos y sabios y maduros, fueron los que demostraron la real rebeldía. Exactamente. Trayendo un chisme. Oye, qué locura. Ajá. Y podemos ver quiénes fueron que preguntaron. Los discípulos. Los discípulos. Ahora mira qué pasa. ¿Sobre quién fue que se quedó la iglesia sostenida? Sobre Pedro. Sobre el tipo que Sobre se el la pegó. rebelde. Entonces el Señor le dejó su enramada y no nos dimos cuenta. Así Dios es. mío. ¡Wow! Fuerte. ¡Dios mío! No, te estoy diciendo. Siento a Te Dios estoy aquí. hablando. No, y esa rebeldía, aparente rebeldía, revela también que si Pedro nombró que eran Elías y que era Moisés, debió de haber una conversación. Ay, Porque ay, no ay, había ya. foto en ese tiempo para Moisés, Ay, ay, para ay. Pedro saber que era Elías, que era Tú me Moisés. estás diciendo a mí que sanamente, no de maldad, no di que para brillar. Si Pedro hubiera tenido su Instagram y su WhatsApp y su Hubiese Facebook, tirado su foto. aquí con el maestro Elías y Moisés. Dios mío, alábalo, selfie. Prendido en Dios. ¿Cuál hubiera sido el hashtag? No soy rebelde, soy preguntón. Dios mío. Oye, Ay, ay, incluso, y también arroja la revelación, porque uno lo que tiene que analizar, que si Pedro dijo, vamos a hacer una enramadera, porque no estaban solamente en espíritu, Wow, Así es. estaban en cuerpo. Porque era transfigurado. Porque era transfigurado, o sea que una aparente rebeldía trae consigo también una revelación. Y me trae a colación también otra anécdota de Pedro cuando estaban en la barca. Sí. Yo no sé si tú recuerdas que cuando el maestro vino sobre la mar, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro en otro momento solemne cuando ve a este hombre que viene caminando sobre las aguas? Le dice, si tú eres el Cristo, Llámame. mándame que yo camine también. Y fue el único que se atrevió. El Fue ¿eh? el único que se atrevió, que decimos, ay, Pedro falta de fe. Mira, yo he estado. ¿Cuántos atrevieron? Yo estuve en el Océano Atlántico en una ocasión, Ok. bajo lluvia. Y era una tormenta fea, pero fea. Mira, hermano, yo no se lo recomiendo a nadie. Cuando usted, hotelería y turismo, le diga no se puede navegar hoy porque la mar está mala, No que así es navegue. que decimos popularmente, no diga yo pagué mi dinero, yo no lo haga. No navegue. No navegue. Yo Mira, navegué. yo recuerdo, mi papá es guía turista y a mí me tocó ir con él. Me dijo, acompáñame. Y fuimos. Mira, aquí le decimos catamarán, cuando son como parecidos yates, pero de tour.
Y el catamarán hacía así, se volteaba así. De ladito así, al mar. Ay, Dios mío, un barco calibrado. Al mar. La neblina era tan fuerte que tú no ves a nadie. A nadie. O sea, podemos estar así y yo no te veo. Ay, santo Cristo. Y esas olas. Imagínate Pedro en un momento así. Tú pudiste Que ese era el momento. Tú que pudiste entender Apiante. el escenario, mano. Mira. Dios mío. Ahí fue que tú dijiste, dejaste de decirle a Pedro hombre de poca fe. Muchacha. Tú eres hombre de mucha fe. De mucha fe. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús le dijo de poca fe ya cuando estaba cerca de él. Ujú. Fue cuando estaba cerca de él. Porque, o sea, tú te arriesgaste a venir hasta aquí. Y ahora estás que falseando. Sí, ya después que ya tú estás. Ya después que ya tú caminando estás- un rato. Exactamente. Di que le preguntó. Y sobre todo se devolvieron. Exactamente. Porque ellos se devolvieron caminando para la barca. Wow. Entonces, en ese momento determinado, Pedro tuvo esa gallardía de tirarse. Entonces, muchas veces nosotros vemos, el mayor ejemplo es Pedro. Para mí Pedro es un ejemplo. Ujú. Porque Pedro era temperamental, Sí. hiperactivo, Ujú. desenfrenado. Tal vez no respondía en el momento correcto. Armado. Hablaba donde no tenía que hablar. Siempre andaba armado. Sangriento. Porque recordemos, según la historia bíblica, que Pedro era litigante político del mismo club de Barrabás. Ay, O sea, que Pedro era un litigador, uno de esa gente que peleaba y putaba. Y Pero son también era fuertes. era un microempresario Sí, también. exactamente. Sin embargo, vemos que Siempre era Jesús se Dios plació mío. tanto en trabajar en Pedro. Sí. Y Jesús para todas las preguntas de Pedro siempre tiene una respuesta. En un momento que estábamos hablando antes de iniciar el programa, en la práctica era muy fuerte la de Jesús. Sí. Y le dijo, Pedro, maestro, Ajá. ayúdanos con la prédica que está muy Que está muy fuerte. fuerte. ¿Te quieres ir tú también? Y Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Eso Sí. fue un boche. Sí, fue un boche. Fue un boche, pero ahí lo educó. No, que- ¿Por qué? Porque él le dio una Es explicación. lo que te digo, o sea, el líder de hoy en día debe de estar preparado para todas las preguntas que los jóvenes tengan. Sí. Y si usted no la tiene, sea maduro y dígale, mira, yo esa respuesta no la tengo. Pero Vamos yo te a prometo estudiarla juntos. Que la vamos a estudiar juntos, o yo la voy a estudiar y te la traigo para la próxima clase. ¿Acaso ustedes no creen que los discípulos vieron tantos milagros y tantas cosas? Jesús le dio respuesta, pero hay cosas que no están escritas. Y yo parafraseando, me imagino que hice un momento, o después de la misma transfiguración, Señor, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de Tello? Y el Padre, y Jesús seguro diciendo, solo el Padre lo sabe. Exacto. Porque hay cosas que, o sea, Jesús le dio- era así, o sea, él ¿Tú daba una... entiendes? Mira, algo que me encantaba de Jesús. no todo tuvo respuesta de parte de Jesús. A Pedro, al mismo o sea, Pedro. que un líder puede en un momento no tener una respuesta. Exactamente. Incluso, Claro. y algo que me gustaba de Jesús era que Jesús discernía las intenciones del corazón de la gente al momento de hacer la Sí. pregunta. Así es. Porque yo digo que hay preguntas que revelan preguntas. Sí. Así es. Wow. Porque cuando un joven te hace una pregunta, cuando tú tienes el discernimiento, sabes que detrás de esa pregunta hay otra que es la que él realmente quiere saber. Y, o sea, tú me estás diciendo a mí que los líderes tienen que estar en el espíritu. Pero claro, definitivamente. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos muchos líderes y lo voy a decir a boca llena y porque se puede hablar claro. Ujú. Líder, si usted no está llevando una vida de oración, si usted no está llevando una vida de estudio bíblico de la palabra, usted Fájese. como persona, fájese y busque su intimidad con Dios, porque Sí. es que de usted depende demasiada gente. Demasiada. Demasiada gente, o sea, El Padre confía en ti para ese a trabajo. nosotros se nos sentaron jóvenes, que nosotros cuando terminamos la conversación, hasta llorábamos y estábamos nerviosos. Eran cosas Señor, fuertes. ¿cómo lo hicimos, Padre? Ayúdanos, Estuvo bien. Padre. Mira, Sí. si hay algo... Y había jóvenes donde le teníamos que decir, no, esa pregunta que tú tienes, cuando nos documentemos, según la palabra y Claro. según lo que Allá está había un pasando... joven que ese muchacho era filósofo. Sí. Él estudiaba sobre Nietzsche, sobre... Nietzsche. Oh. Ajá, cómo- sí, una cosa. sobre todo, Filósofo. se metía en cultura griega. Y entonces el tipo venía y te decía, ¿por qué en la cultura griega hablan sobre los semidioses? Sobre los hijos de los... ¿Será haciendo alusión a Jesucristo o es más antiguo? Y nosotros, Mira. espérate, hijo, déjame ver. No. Mira, cuando ese muchacho yo le di una clase sobre la discursividad de Pablo, Ay, ay, ay. yo me sentí, mira, una máster. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese momento determinado, yo le explicaba, y con esto ya quiero que cerremos ya este tiempo, yo le explicaba a él que Pablo en cada público que se encontraba tuvo una discursividad diferente. Ujú. Y Pablo estaba en la época donde estaban los mayores filósofos, donde la Sí. ciencia estaba tomando un auge. Sin embargo, Pablo fue el medio que Dios usó para traer el evangelio a Occidente. Sí. O sea, si tú te pones a pensar, yo no hubiera estado documentada de eso. Y nada más le digo que porque los planes de Dios son así. No.
Eso no se puede. Sí, no, porque no estamos diciendo no, es que eso no se podía en ningún tiempo, pero la gente lo hacía. O sea, tú resumir una respuesta a solo Dios conoce. Solo Dios lo sabe. A Dios no se cuestiona. A Dios no se cuestiona. ¿Tú sabías que a Dios sí le gusta que lo reten? Sí. A Dios sí le gusta que le pregunten. Y que lo cuestionen con preguntas. ¿Tú sabes por qué? Porque Elías fue uno para mí de los más atrevidos. No, Elías fue tremendo. Elías retó a Dios en casi todo. De una manera increíble. Entonces, Uno de los profetas más, o sea, que retó al poder de Dios sobre la vida de un ser humano fue Elías. De una entonces, manera increíble. tú que andas diciéndole a tu joven rebelde, es un preguntón, documentate Es un Habacuc. y Por respóndele. ejemplo, Habacuc fue tremendo. O sea, señora, a mí me encanta la intervención, ya para cerrar la intervención, que te invito, joven que nos estás escuchando, a leer las intervenciones de esos profetas y hombres de Dios que tuvieron un aparente acto de rebeldía, pero era una curiosidad, y el mismo Dios tuvo respuesta para ello, como lo fueron Jonás, como lo fueron Habacuc, el mismo Pedro, entre otros personajes como Job también. Sí. El mismo David llegó en su momento a preguntarle a Dios y hacerle cuestionamientos al Señor. Sí. Pero uno de los que más me encanta es Habacuc. Porque Habacuc le dice a Dios, tú eres muy limpio de ojo para ver el mal. O sea, básicamente, y me encanta mira, porque es una forma atrevida. Y mira, y Jonás podría decir que le estaba faltando el respeto a la presencia de Dios. Y Jonás, ¿sabes que en ese tiempo no fue la gracia? No. Fácilmente podían caer muertos. Una cosa que los sacerdotes entraban, nada más en pecado, a los atrios, entraban, se metían de que los atrios era el patio. Y ¿qué le respondió el Señor? Aunque en los corrales no haya vacas, aunque las vidas no fruto, con todo yo me glorificaré. Wow, o sea, ¿qué le está diciendo? Aunque tú veas lo que tú veas, aunque no haya nada, yo me voy a glorificar. Yo voy a hacer las cosas para que la gente diga, ahí no había, lo hice yo. Y para finalizar ya, con no dejar algo en el aire, fue lo de que si una persona puede ser rebelde y preguntar al mismo tiempo. Jonás fue un ejemplo de eso. Sí, Jonás fue rebelde. Porque fue rebelde. Sí. Sin embargo, Dios tuvo que enseñarlo con la calabacera que le puso. Porque sus preguntas no eran para saber, era para él acuñar su rebeldía. Sí, pero entonces tú que eres joven, que tal vez diga, mira líder, mira este video, tú tienes que responderme. No, tú que tienes esa actitud así como imperante, deja que el Espíritu Santo te trabaje, que tiene que trabajar la humildad. Claro que sí. Tiene que trabajar el tú querer apoyar tu pecado en un argumento. Sí. El pecado es pecado. Ya lo sabes. Yo hago un consejo final para despedir este segmento que ha estado buenísimo, picante. Dios mío. Me gustó este segmento. Bueno, hay una rebeldía que hemos descubierto que es válida. Okay. Se escucha fuerte lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. La de Juan Pablo Duarte, dijimos, ¿verdad? Claro. Que fue la que libertó el país. Y la de Jesucristo. Sí. Está fuerte. Ay, Dios mío. Que fue una gran rebeldía para su tiempo. Sí, porque en verdad, no, y también para el mundo en su totalidad fue una rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque se supone que el que muere no vuelve a la vida. Wow. Entonces, tú aparecerte y decía, estoy aquí el tercer día. ¿Y qué pasó con la muerte? Le dije que no cojo esa. Estoy de vuelta, coming soon. Entonces, está bueno eso, claro. Coming soon Jesucristo. Coming soon. Sí, tienes que descubrir cuál es la rebeldía positiva que hay en ti. Ojalá y no me maten en los comentarios. Es bíblico, me estoy apoyando en Jesús. Tienes que, no eso de llevarla, porque también hay que ayudar a los líderes. No de llevarle la contraria a los líderes. No, porque decir, siento como una urgencia de hacer algo por Dios. Tampoco puedes decirle, líder, usted no está documentado. Comprende que tu líder es un ser humano. Sí, no una computadora, no es Bill Gates. Ya lo sabes. Y Pipo el nombre. Entonces, tienes que ver en qué parte es que tú tienes que hacer un rompimiento. Y viene a ver esa rebeldía positiva. Tú piensas que es para el exterior y es para ti mismo. En contra de la vagancia, en contra de esas cosas que te impiden crecer. Tienes que volverte un rebelde contra tu rebeldía. Dios mío. Wow, eso está bueno. Señores, ya nos fuimos, señores, ya ustedes saben. Gracias. Este fue su segmento Excelencia Cristiana Juvenil. Con dicen. El tema Rebelde o Preguntón. Hasta una próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.